¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 en punto. Estamos iniciando Agenda Económica, edición de día martes. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en esta jornada, día 7 de septiembre. Bienvenidos a la revisión de las noticias más importantes en materia económica, de negocios, cargado a la política. El día de hoy vamos a estar revisando algunos detalles. Partimos con nuestro resumen, donde les adelantamos algunos de los temas que estaremos viendo a continuación. Este fue el mensaje que dejó el presidente Sebastián Piñera en un video enviado en el contexto de su gira por Europa para hacer el anuncio del envío al Congreso, con suma urgencia, de una ley corta en materia de pensiones. El gobierno en la práctica, desahuciando la reforma más grande de pensiones que está en trámite en el Congreso, pone el foco principalmente en el segmento de aquellas personas que tienen menos recursos, que no tienen ahorros para financiarse una pensión, porque anuncia con este proyecto un aumento de la pensión básica solidaria hasta los 177.000 pesos. Además anuncia una extensión, y este punto es bien importante, de la cobertura de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario, el APS, del 60% de la población más vulnerable hasta el 80%. Todos esos cambios significan un aumento de gasto de cerca de 1.500 millones de dólares cuando esté en régimen. ¿Cómo se va a financiar? Con exenciones tributarias. Se pone fin a algunas de ellas. Parte de los anuncios hechos en el contexto de ayer, que generaron reacciones políticas, por supuesto, de inmediato, con una mirada crítica, a pesar de los titulares de este proyecto. Vamos a estar analizando lo que dijo el presidente Piñera, lo que planteó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y las reacciones en la oposición. Por otro lado, en la previa de las fiestas patrias hay algunos datos que generan preocupación desde el punto de vista de los consumidores, por supuesto, pero también a nivel macroeconómico por las presiones inflacionarias, un tema del que hemos hablado mucho. Tiene que ver fundamentalmente con el aumento en el precio de la carne, porque según algunas estimaciones de distintos economistas, las carnes podrían subir hasta un 23% en estas semanas previas al 18 y arrastrarían al alza la inflación de septiembre, que tiende a ser más alta respecto a otros meses, pero en este contexto en el que estamos, con más fuerza todavía podría impactar este ítem que tiene un peso relevante también dentro de la canasta que mide la inflación. Los mayores incrementos se registrarían en algunos cortes bien específicos, y la industria ve con preocupación también lo que ocurre. Prevé que en las próximas semanas los valores ya podrían estabilizarse. Así el IPC podría llegar a cerca de 0,9% según algunas estimaciones en el noveno mes del año. Les contamos más detalles también en instantes. Por otro lado, vamos a estar hablando también de lo que ha ocurrido con una huelga minera importante, la de Caserones. Ha sido un año bien movido desde el punto de vista de las movilizaciones de los sindicatos mineros, y terminó ya esta huelga en particular, que también generaba preocupación en la industria después de lo que había ocurrido en Escondida, también con las negociaciones al interior de Codelco. Pues bien, el sindicato de Minera Caserones puso fin a esta movilización que se extendió por más de 20 días tras aprobar la última oferta de la negociación colectiva. Lo interesante es ver en qué condiciones. Los beneficios suman 19 millones de pesos y fue aprobada por el 98% de los integrantes de la organización sindical. Vamos a revisar también más información sobre esto en unos minutos. Por otro lado, hoy va a llegar al Congreso el proyecto de ley FinTech que anunció el gobierno el viernes pasado. Este proyecto fue largamente tramitado o preparado más bien por parte del Ejecutivo en conversación con distintos actores del sistema. Por supuesto, las empresas que componen este bullante sector en la economía y en el sistema financiero local, también la CMF, entre otros actores. Pues bien, el proyecto ingresa a través de la Comisión de Hacienda del Senado el día de hoy y, entre otras cosas, se extiende el perímetro regulatorio de la CMF para incorporar precisamente a estas empresas que combinan el sector financiero con la tecnología. Abarca también una serie de definiciones claves de lo que significa, por ejemplo, un criptoactivo. Las criptomonedas caben dentro de esa categoría, en particular el Bitcoin, que se ha popularizado mucho en los últimos años, y también genera una serie de exigencias para aquellos que quieran entrar a este mercado. Vamos a estar revisando parte del contenido de este proyecto en unos minutos. Por último, revisemos los mercados, cómo están operando a esta hora, como parte en este día martes, para ver qué es lo que puede venir durante la jornada. Actúan como una referencia los indicadores del hemisferio norte. Revisemos el detalle. La gráfica nos muestra que en Europa en general hay una tendencia a la baja. Pérdidas a esta hora al menos en el Eurostock de 0,3%. En el FTSE 100 de Londres 0,35%. Magnitud similar de la caída en Alemania 0,3%. El Nikkei por su parte está subiendo 0,86% y extiende su racha positiva el indicador japonés. Ayer Wall Street no operó, estaba cerrado por feriado.
Sin embargo, de todas maneras, el IPSA siguió una tendencia similar a la de las bolsas europeas, 0,16% de caída para el indicador local. El dólar cerró en 774 pesos, según el dólar interbancario, con un alza de 0,89%, parte de los datos para comenzar esta jornada. Bien, partamos entonces revisando detalles de este anuncio que hizo el gobierno. Ayer, a eso de las 5 de la tarde, se daba a conocer esta idea del Ejecutivo de enviar una ley corta en materia de pensiones. ¿Qué es lo que significa en la práctica? Bueno, cambios muy específicos. De hecho, el proyecto va a ingresar con suma urgencia para que el trámite sea lo más rápido posible y tiene el foco principalmente en aquellos segmentos de la población que acceden a las pensiones más bajas para tratar. Básicamente, sube de 5 a 75 años. Por sobre los 75 años ya está al día de hoy en 176.000 pesos, por tanto no significa una modificación muy importante para la realidad de esos pensionados. Además incluye, y este cambio sí es más relevante, un aumento de la cobertura. Las personas que podían postular hasta ahora a la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario eran aquellos que estaban en el 60% más pobre de la sociedad. Ahora subirá ese umbral hasta el 80%. Y eso sí va a significar un cambio bien relevante. Ya veremos algunos números asociados a eso. Y hay cambios también desde el punto de vista del financiamiento de estas medidas. Escuchemos al presidente Piñera en parte del mensaje que dio ayer. Luego profundizamos en detalle en los anuncios de esta ley corta sobre pensiones. En los próximos días presentaremos al Congreso, a través de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley cuyos principales componentes son: primero, aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos mensuales, para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones por sobre la línea de pobreza. Segundo, extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80% de los pensionados de Chile. Y tercero, establecer que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas que estén sin empleos sean cubiertas por el seguro de cesantía. Bien, ahí estaba el mensaje o parte del mensaje del presidente Piñera para esta ley corta, que en la práctica también supone sepultar la posibilidad de una gran reforma previsional. El 80% de la población para que puedan acceder a estos beneficios de la pensión básica solidaria y del APS. Y ese significa un cambio bien relevante, porque ya no incorpora solamente a aquellas personas que no tienen una pensión autofinanciada, es decir, que nunca lograron ahorrar lo suficiente para una pensión, el caso de la PBS, sino que también a aquellas personas que teniendo ahorros previsionales accedieron a una pensión tan baja que está por debajo de la línea de la pobreza, por ejemplo, y tendrán un suplemento mayor con el APS. Y esa cobertura es la que cambia con este proyecto. Sube la pensión básica, como les decíamos, a 177.000 pesos. No es mucha diferencia respecto a lo que ya se tramitó en diciembre del 2019. Hoy día, para los mayores de 75 años, está en 176.000 pesos, así que el cambio es bien pequeño. Y este cambio también es interesante. Se eliminarán exenciones por 1.500 millones de dólares para financiar todas estas modificaciones. Ojo con ese tema, eso sí. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando se retira del Ministerio de Hacienda, dejó un informe con posibles exenciones a eliminar por cerca de 7.000 millones de dólares. Esta cifra es bastante más pequeña. ¿Podría cerrar de alguna manera ese debate tributario, este proyecto de la ley corta de pensiones, si es que se aspira solamente a este monto y no al total potencial definido por el exministro de Hacienda? Escuchemos reacciones, ¿les parece? ¿Qué dijeron en la oposición? Escuchamos a la senadora Carolina Goich y al diputado Leonardo Soto. Por supuesto, valorar este aumento de cobertura del 60 al 80% del pilar solidario va a permitir que muchos adultos mayores, desde el día 1, el que se sepa, la posibilidad de tener un acuerdo de pensiones que nos permita superar el fracasado sistema de AFP. Si uno va al detalle, ve que los beneficios que propone son más aparentes que reales, son más bien una ilusión. Por ejemplo, dice que va a aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos mensuales. Y hoy día, esta pensión básica solidaria para los mayores de 75 años realmente parece un volador de luces. De las personas que están desempleadas van a ser pagadas por el seguro de cesantía de ese mismo trabajador. Es decir, y por otra parte, la senadora Goich
tiene un punto bien relevante sobre la reforma grande previsional. El informe de la comisión de David Bravo fue entregado el año 2014 y ese informe, que proponía una serie, fue despachado en diciembre del 2019, después del estallido social, y todavía no hay acuerdo en el Senado, ya prácticamente no se alcanzó, y por eso uno entiende el gobierno está impulsando una ley corta. Escuchemos a... Ley corta respecto a diferentes materias, y hoy día el presidente, en los últimos días de su gobierno, quiere presentar una ley corta para mejorar el pilar solidario. Me parece un chiste. No ha sido capaz de resolver los temas de pensiones en 4 años, menos va a poder en los últimos días de su mandato poder solucionar un tema tan profundo como este. Esto en ningún caso va a detener la tramitación del cuarto retiro. Creo que lo único que está haciendo el gobierno es tratar de dilatar y poner presión hacia los diputados. Y parte del contexto de las reacciones políticas, veremos cómo se da el trámite en el Congreso. Ayer en Agenda Económica PM... beneficios solidarios en materia de pensiones anunciados ayer, con un ejemplo bien concreto de lo que podría significar. Eso el pilar solidario, y su pensión seguramente la va a aumentar desde esos 100.000 pesos, va a tener adicionales desde el pilar solidario 140.000 pesos más. Claro, y para ese segmento de la población sí se sentiría, dice el ministro Cerda, el cambio que propone esta ley corta. También el secretario de Estado se refirió al contexto político a raíz del cuarto retiro. Escuchemos el análisis de Rodrigo Cerda. Aquí nosotros hemos llevado bastantes días conversando con los diputados de Chile Vamos, ¿no es cierto?, Chile Podemos Más hoy día, y también con algunos diputados de oposición. Y aquí obviamente la preocupación es qué es lo que pasa con las pensiones de los chilenos, y por eso que también ponemos tanto acento en que estos retiros son un retroceso importante. Este no es el primer retiro, esto sería el cuarto retiro. El otro día en la Comisión de Constitución, David Bravo, que es un experto en pensiones, nos dijo que estos son décadas de retroceso en pensiones, y por eso que nosotros lo que estamos tratando de hacer es convencer a nuestros diputados, pero también estamos diciendo que es el momento de avanzar con mejores pensiones para la clase media. Bien, 8:14. Vamos a ir a otro tema porque hasta el 16 de septiembre estará abierta nuevamente la ventana para postular al IFE Universal, el mecanismo de apoyo generado en el contexto de la pandemia y que se extendió, recordemos, hasta fines de este año. En la siguiente nota veremos detalles sobre el proceso de postulación. Un fuerte aplauso a esta promulgación de una ley que beneficiará a miles de chilenos. Desde que se promulgó el ingreso familiar de emergencia, se sabía que septiembre sería diferente. Este mes los montos del beneficio disminuirán y los pagos que comenzarán a recibirse en octubre serán la mitad del monto inicial. Efectivamente, durante el mes de octubre va a haber una disminución, tal como fue acordado con el Congreso en su momento, pero también recordarles que los pagos de octubre y noviembre, que van a ser respectivamente en noviembre y en diciembre, son al 100% los montos que ya conocemos. Claro, porque solo por esta vez los montos irán desde los 88.500 pesos hasta los 443.500 pesos para las familias de 10 integrantes o más. Por eso quienes contaban con el monto completo deberán reorganizarse. Bueno, hay que recortar algunas cosas y gastar solo en lo necesario nada más. Tratar de buscar otros ingresos para poder pagar las cuentas que nos ayudaba el IFE total. Las fiestas mal, no hay plata, sencillamente. El beneficio está destinado para el 100% de las personas que están en el registro social de hogares, a excepción de las familias que superen ingresos de 800.000 pesos por integrante. Aún hay plazo para postular.
Recordar a todas las personas que el ingreso familiar de emergencia universal es compatible con encontrar trabajo, con aumentar sus ingresos, con mejorar los ingresos de su hogar. Todas las personas que ya lo estaban recibiendo durante los meses anteriores quedan automáticos en la extensión de este IFE universal, que recordemos está llegando hasta el mes de noviembre, cuyo pago se realiza en los primeros días del mes de diciembre. El pago del IFE universal seguirá siendo automático para las familias que cuenten con al menos un integrante beneficiario de alguno de estos ítems, y quienes quieran solicitarlo pueden hacerlo a partir de hoy y hasta el 16 de septiembre en ingresodeemergencia.cl, siempre y cuando se haya completado el formulario de registro social de hogares disponible en su sitio web. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:20 para abordar un tema bien interesante, el trabajo que se ha desarrollado en torno a una política nacional de minería, con una mirada de largo plazo orientado hacia el año 2050. Este documento, que ha sido trabajado por largo tiempo, con más de 3.000 actores a nivel nacional en distintas fases, ya se ha consolidado, y el documento va a servir como una suerte de plan estratégico para el desarrollo de esta importante industria a nivel nacional. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el subsecretario de Minería, Edgar Blanco. Gracias por el contacto, subsecretario, muy amable. Hola, Sebastián, muy buenos días. Subsecretario, bueno, este documento es bien grande, tiene 78 medidas, pero me gustaría primero que nos explicara en qué consiste, cuál es el objetivo de este Plan Nacional de Minería. Bueno, el objetivo de la política nacional minera es que Chile, país intrínsecamente minero, tenga por primera vez una política nacional minera que reúna en un solo documento cuál es la expectativa que tiene el país, las personas, las más de 3.000 personas que participaron, ¿no es cierto?, de la principal actividad que se desarrolla en nuestra economía. Y esta se ve fundamentalmente reflejada en estas 78 metas, ¿no es cierto?, que van con plazo de término de aquí al 2050, relacionada con los 4 ejes de la sustentabilidad: la economía, el eje social, ¿no es cierto?, el medioambiental, por supuesto, y también desde el punto de vista de la gobernanza. Ajá. Antes de entrar en el detalle de las medidas, subsecretario, ¿quiénes participaron en el desarrollo de esta política nacional? Participaron actores de la industria, también personas de las distintas regiones de nuestro país. Tuvimos talleres en todas las regiones de Chile, personas relacionadas directamente con la minería, estudiantes, proveedores, sociedad civil, empresas, personas de gobierno. La participación fue amplia y, como te decía, también en todas las regiones de Chile. ¿Y cómo se consolidan las visiones de todos ellos? ¿Qué incidencia tenían en el debate? Le pregunto por el aspecto metodológico para entender cuál fue el aporte que hizo cada uno de los sectores, que me imagino pueden tener miradas muy distintas respecto al desarrollo de la industria. Correcto, y es ahí donde el Ministerio de Minería actúa como eje, articulando las distintas opiniones y consolidándolas en un documento que fue el que presentamos, y por eso que hoy día ese documento se encuentra a disposición de la ciudadanía en una etapa de consulta ciudadana, de manera de recibir nuevamente las impresiones de este trabajo que se hizo, y así hacia final de año ojalá tener el documento final que vamos a entregar como política nacional minera, con las visiones que se recogieron durante el periodo de participación y también con las correcciones que sean necesarias hacer ahora. Subsecretario, entremos al contenido de esta política. Usted decía, hay 4 ejes, son 78 medidas, no nos alcanza el tiempo para comentarlas todas, pero ¿cuál cree usted que son las más importantes en esta mirada estratégica, en el pensar en la industria no de mañana, sino del 2050? Bueno, primero que todo, tenemos un eje social y medioambiental muy potente. Hoy día hemos hablado mucho del cambio climático, por lo tanto queremos que la minería sea una punta de lanza en llegar de aquí al año 2040 con sus operaciones con carbono neutralidad. Queremos que de aquí al 2050 utilicemos menos de un 5% del agua que se ocupe en la industria que provenga de fuentes continentales, y que seamos como industria un beneficio en el sector donde nos instalemos, es decir, que el beneficio después de la instalación de la faena minera sea mejor de lo que había antes de la llegada. Y desde el punto de vista, por supuesto, también económico, necesitamos poder aumentar la producción para solamente mantener el porcentaje de producción
que tenemos a nivel mundial en cobre, entendiendo que la demanda de cobre en los próximos años va a crecer y nosotros tenemos que ir también aumentando nuestros proyectos y para esto, claro que tiene que existir un compromiso no solamente de la industria, sino que también desde el Estado para poder mantenerse atractivo, para poder recibir inversiones extranjeras y también desarrollar futuros proyectos. Subsecretario, y ese punto en particular, por ejemplo, si queremos mantener la posición como líder de productor de cobre a nivel mundial, ¿qué significa en términos de inversiones? Bueno, necesitamos más de 75.000 millones de dólares en los próximos 20 años para poder aumentar o mantener, aumentar la producción y mantener nuestra participación de mercado, entendiendo que el cobre de aquí al 2040 va a aumentar aproximadamente un 40% su demanda. Y nosotros, por los proyectos que tenemos, si no tenemos nueva inversión, vamos a tender hacia disminuir incluso nuestros 6 millones de toneladas que estamos produciendo hoy día. Por lo tanto, la exploración y la construcción de proyectos se hace fundamental durante los próximos años para poder alcanzar esta meta de las 9 millones de toneladas que estamos planteando producto de la política. Sí. Subsecretario, dentro de las metas que se plantea también en materia medioambiental, hay una bien interesante que tiene que ver con la carbono neutralidad para el año 2040. ¿Es posible alcanzarla en ese plazo y qué partes son relevantes en ese proceso para que la minería pueda alcanzar una meta tan ambiciosa como esa? ¿Es posible? Sí. Es ambicioso también. La idea de esta política es ponernos metas que se puedan cumplir, pero que también sean ambiciosas y que requieran un esfuerzo conjunto para poder lograrla. La minería está avanzando en energías renovables no convencionales y también es fundamental, y lo hemos escuchado sobre todo ahora último, en el desarrollo de motores de hidrógeno verde para los equipos de alto tonelaje. De esta forma vamos a poder avanzar en reducir la huella de carbono. Nuestro país tiene una meta de ser carbono neutral al 2050. Sin embargo, la minería, que ha sido nuestra principal actividad, tiene que ser el ejemplo. Si queremos poner los minerales necesarios para poder combatir el cambio climático, tienen que ser de manera limpia, de manera verde. Es por eso que estamos poniendo esta meta al 2040 y lo estamos trabajando desde ya para poder lograrlo. Subsecretario, al hablar de una política nacional de minería, uno entiende que se están trazando ejes que sean de Estado, ¿no? No de este gobierno, sino de Estado para que tengan continuidad también. En ese sentido, desde el punto de vista político, hay un planteamiento bien ambicioso para darle continuidad a las metas que se están planteando. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con una amplia participación, eso es fundamental, ¿no es cierto? Con desafíos que van no solamente para la industria, sino que también para el Estado. El Estado también es parte del desarrollo de una actividad. Y nosotros queremos, una vez que tengamos el documento, presentarlo en todas las instancias, que sea de amplia conversación. Y también esta política no es que nazca hoy día y la revisemos en 2050. Lo que tenemos que ir haciendo es cada 4 o 5 años ir revisando el desarrollo de esta política, ir viendo si es que se están cumpliendo o no las metas y, por supuesto, revisar los cambios tecnológicos que existan. De esta forma, transformar este documento en un documento vivo que, con las opiniones de todos, con el trabajo de todos, y por supuesto también con una base técnica importante, se pueda seguir desarrollando. Nosotros estamos entregando esta política a la ciudadanía y esperamos que el trabajo que hicieron más de 3.500 personas participando sea la guía que nos permita avanzar durante los próximos 30 años y no quede solamente como una política de un gobierno en particular. Subsecretario, la política, el documento, ha sido sometido también a una evaluación ambiental estratégica. ¿Qué significa eso y qué implicancias tiene para la puesta en práctica de las medidas o de alguna de las propuestas? Bueno, eso le da más peso al documento. No es un documento solamente que sea creado desde el Ministerio de Minería. La evaluación ambiental estratégica considera otros procesos de evaluación también y de participación. Es por eso que hoy día se encuentra en consulta ciudadana. Está súper vigilado por el Ministerio de Medio Ambiente para también cumplir con todos los requisitos y componentes que tenga un documento que se transforme en política pública. Bien, subsecretario Blanco, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy bien. Hasta luego, buen día. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales. Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan buen día.